El escritor británico Mark Rutherford, en una de sus novelas, porque él era un novelista británico, planteaba la historia de un hombre que se había casado 2 veces y se casó con una mujer que también tenía ya su segundo matrimonio. Esta mujer tenía una niña adolescente, una muchacha adolescente que, como ya todos nosotros sabemos, la adolescencia es una etapa de suma rebeldía donde todos nosotros, en mayor o menor medida, nos gusta hacer como queremos, cuando queremos y como queremos las cosas y donde queremos las cosas siempre. Y ustedes saben, ¿no?, esa etapa de la adolescencia que es tan difícil. Y esta muchachita parece ser que era un poco más, digamos, rebelde de lo que normalmente, o de aquello de lo que por norma solemos ser nosotros cuando estamos en la adolescencia, en la etapa de la adolescencia. Y este hombre, por supuesto, quien no tenía por hija a esta muchacha, porque era una hija que era de la persona con la que se había casado por segunda vez, no lograba entender a la muchacha porque tenía una actitud muy tosca, una actitud bastante, digamos, reprochable, ¿no? Era una persona un poco difícil de roer, él no la podía soportar, no la lograba entender, la juzgaba de todo tipo de formas, la juzgaba y la juzgaba y la juzgaba como solemos hacer nosotros, porque nos gusta mucho utilizar el dedo señalador siempre cuando vemos que alguien aparentemente o según nuestra interpretación ha metido la pata o ha hecho algo que no debía haber hecho. Y bueno, esta era la actitud que tenía este hombre ante una muchacha que lógicamente daba razones quizás para que él tuviera ese tipo de pensamiento sobre ella. Pero llega un momento en la vida de su mamá que cae en cama por una crisis sanitaria, ¿no? Tuvo algún problema de salud y esta muchacha dio un giro copernicano, dio una vuelta de 180 grados y aquella niña caprichosa, odiosa, insoportable para su padrastro se convirtió en una lumbrera y en una perfecta enfermera de su padre, y desde ese entonces pudo comenzar a ver en su hija o en su hijastra una parte de ella que jamás había podido ver. Y es que la circunstancia que le tocó vivir a su mamá hizo que ella tuviera que entender una serie de cosas y se convirtió en una persona que era increíblemente ejemplar en el trato que tuvo para con su madre y cómo estuvo pendiente siempre de ella, lo que a él le hizo plantearse muchas cosas, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca del juzgar. De eso vamos a estar hablando un poco en la mañana de hoy. Y seguimos avanzando en el estudio del Sermón del Monte y hoy vamos a inaugurar el capítulo 7 del Sermón del Monte y vamos a estar trabajando los versículos del 1 al 5 del capítulo 7 del libro de Mateo en el Sermón del Monte. Allí nos vamos entonces a ubicar en Mateo 7 del 1 al 5, donde se declara de la siguiente forma: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hay una pregunta que me gustaría hacer para iniciar. ¿Cuántos de nosotros, y esto por supuesto no tiene ustedes que contestármelo ni que levantar la mano, que no hace falta que lo hagan porque todos somos culpables de este pecado, pero cuántos de nosotros hemos sido o hemos creído ser jueces ante la sociedad, jueces ante las personas que nos rodean? Todo el tiempo estamos utilizando el dedo señalador, todo el tiempo estamos enjuiciando a las personas con nuestros veredictos, con nuestras sentencias, con nuestras declaraciones, con nuestro juicio, con nuestras conclusiones. Bueno, de esto todos, absolutamente todos nosotros somos culpables, ¿no? Entiendo que no muchas veces todos lo hagan de una manera maliciosa, pues pudiéramos decir. No todos tienen la intención de repente de manera maliciosa a veces de hablar de ciertas cuestiones sobre determinado tipo de personas. En otros casos sí lo hacemos completamente de manera maliciosa y completamente injusta. Y sobre este tema vamos a tener que desarrollar algo, porque es importante que nosotros tengamos claro todo este asunto sobre el juicio, sobre el juez, sobre lo que significa emitir cualquier tipo de juicio. El hombre por naturaleza ama ser un juez. Todos nosotros, sin excepción, amamos ser jueces de los demás.
Cada vez que usted está señalando, que yo estoy señalando a alguien, por cualquiera sea la razón, estamos emitiendo un juicio, estamos juzgando a esa persona. Todos nosotros siempre lo hemos hecho, lo hacemos seguramente a diario, lo hacemos seguramente cada instante, en todo momento, a veces de forma mental no logramos sacar las palabras, pero mentalmente estamos emitiendo juicios sobre diferentes tipos de personas, y esto es algo que se le da muy bien al ser humano, se le da muy bien. Y esto es parte del egocéntrico corazón del hombre. La razón por la que esto ocurre es porque nuestro corazón es naturalmente muy egocéntrico. Porque cuando nosotros estamos enjuiciando, estamos emitiendo cualquier tipo de juicio sobre alguien, juicios injustos, por supuesto, es porque nos creemos estar en una posición moral, espiritual y ética superior a esa persona. Y no somos capaces de mirar primero hacia adentro. Porque nosotros, antes de mirar hacia afuera para juzgar o para señalar a alguien, deberíamos mirar primeramente hacia adentro. Porque esa inspección, esa introspección es la que nos va a permitir saber si estoy en el derecho de poder emitir un juicio sobre un determinado caso para una persona. Porque ya veremos lo que Cristo tiene que decir al respecto. Entonces, esto es parte del egocéntrico corazón del hombre, que es una de estas enfermedades entre tantas que nosotros tenemos, ¿no? Cuando se hace el papel del juez injusto, se sintomatiza un aire de superioridad espiritual, moral e intelectual. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos sintomatizando una especie de superioridad, no solamente en la parte moral, sino en la parte espiritual y en la parte también intelectual. Creo que serían las tres categorías donde básicamente nosotros estaríamos errando en este sentido, ¿no? La parte espiritual, ustedes saben que existen cantidades de creyentes, yo lo he visto en mi vida, en el tránsito por el Evangelio, en lo que ha venido siendo este peregrinaje de fe. Yo he visto como la gente, de la manera más indiscriminada, dentro de la iglesia, no me estoy refiriendo a la gente fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, de la manera más indiscriminada, se ponen a criticar una y otra cosa de los hermanos. Y los pastores ni se digan, ¿no? A los pastores ni se digan. Los pastores son el blanco número uno de los hermanos. ¿Cómo nos encanta criticar a los pastores? Y mira el pastor cómo se vistió el domingo pasado. ¿Te fijaste el disparate de ropa que se puso? Ni siquiera consonaban los colores. Y viste lo que dijo el pastor, se pasó cuando dijo esto. Y yo no estoy muy de acuerdo con esto y aquello que el pastor dijo. Y mirá lo que hace, y esto y lo otro, ¿no? Siempre somos el objeto principal de todos los tipos de ataques que podamos nosotros pensar, ¿no? Precisamente porque somos la persona, somos ese agente público que constantemente está emitiendo juicios, que está hablando, que está haciendo discriminaciones, que está llevando al análisis, que está dictando la palabra del Señor. Y que siempre, bueno, es al primero que se le ve y al que más se le ve en una iglesia, puesto que está en una posición donde todos tienen enfocada su mirada en el pastor, lógicamente, ¿no? Entonces pueden darse cuenta de todos y cada uno de los detalles del pastor. Y esto es algo que suele suceder mucho en las iglesias y además con no poca regularidad. Esto lo hacemos nosotros mucho. Hay quienes se creen que ese no debería ser el pastor, en realidad quien debería ser el pastor soy yo, porque parece ser que este tipo es una especie de falso profeta o no es lo suficientemente diestro con la palabra para enseñar, para estar parado en ese lugar tan importante como es el púlpito, ¿no? Entonces, bueno, recibimos todo tipo de ataques de parte de las personas, ¿no? Algo que no debe extrañarnos en ningún sentido porque Cristo nos vacunó sobre estas cosas, ¿no? Al mismo Cristo le pasó. ¿Qué podemos esperar nosotros los simples mortales, ¿no? Esto es algo que ocurre en todo momento, que ocurre siempre. Rara vez el juicio del hombre es imparcial. Ustedes saben que nosotros no solemos juzgar de manera imparcial. Siempre jugamos parcializándonos, poniéndonos en una posición o en otra. Y esto lógicamente se da porque hay intereses de fondos, lógicamente se da porque hay algunas, digamos, cuestiones que nos convienen siempre de fondo. Entonces, por ejemplo, si yo soy, por tratar, no sé, el tema político, por poner un ejemplo, si yo soy de izquierda o yo soy de derecha, siempre voy a estar sesgado conforme a lo que son mis convicciones desde el punto de vista político por lo que yo practico.
Y todo lo que practique mi contraparte siempre va a ser enjuiciable, siempre va a ser maligno, aunque en realidad en muchos casos no lo sea. Pero siempre lo vamos a jugar como algo maligno, como algo que no tiene el menor de los sentidos, porque lógicamente estoy sesgado, estoy dentro de una posición, estoy asumiendo, digamos, unas ciertas ideas, y esas ideas que tiñen mi mente, que tiñen mi corazón, hasta en algún sentido, incluso si lo llevamos al extremo, podemos llegar a convertirnos en personas fanáticas o muy dogmáticas en ese sentido, por lo que siempre es difícil emitir juicios imparciales. Este ha sido uno de los grandes problemas de la historia, ¿no? De la historiografía. Ustedes saben que uno de los grandes problemas, uno de los titanes, de los monstruos con los que se enfrenta todo historiador es la cuestión de la objetividad cuando se van a relatar los hechos acontecidos. Porque todo historiador siempre está lleno de sesgos. Todos nosotros tenemos sesgos de todo tipo. Tenemos presupuestos, tenemos preconcepciones. Todos nosotros funcionamos bajo ese formato. Entonces, si por ejemplo, volviendo al tema político, si a mí me tocase escribir un libro ahorita sobre la situación venezolana, acerca de los temas políticos, de cómo están transcurriendo las cuestiones políticas acá, por supuesto que todas mis ideas volcadas en ese libro se van a ver teñidas de mi posición política, y siempre voy a satanizar mi posición, aquella posición a la que yo no pertenezco, y por el contrario voy a defender a capa y espada la que sí corresponde con mis aprobaciones y con mis gustos. Y esto es algo normal. Entonces ese libro estará teñido, por supuesto, de mucha parcialidad y de mucha subjetividad. Y este ha sido siempre uno de los grandes problemas, uno de los grandes titanes que tiene que enfrentar el historiador, es el tema de la objetividad, de relatar objetivamente los hechos, más allá de sus presupuestos, de sus conceptos, de lo que cree, de lo que le parece y de lo que no le parece. Él tiene que recoger los eventos tal cual como han ocurrido, pero eso es algo bastante difícil de hacer. Y en eso también solemos ser expertos en emitir juicios que están, por supuesto, nuevamente condicionados, como ya les he venido diciendo, a nuestros presupuestos, a todas esas ideas preconcebidas que tenemos, a los sesgos que tenemos, porque ninguno de nosotros nos escapamos de esa realidad. Siempre hay intereses para evitar la imparcialidad. Siempre hay intereses, por eso es difícil ser parciales. Dichos juicios son, según lo que hemos podido leer en el texto, y según lo que Cristo nos dijo, son hipócritas. Son dichos o son juicios hipócritas. Juzgar con hipocresía es un gran pecado. Es un gran pecado, y ya vamos a ver por qué. Quien juzga bajo un formato hipócrita recibirá justamente lo mismo de los demás, pero no solamente lo mismo de los demás, sino que incluso será también objeto de juicio de parte del Dios Todopoderoso. Tengamos entonces cuidado en juzgar. Tengamos cuidado cuando vamos a juzgar, porque los primeros dos textos de la enseñanza de hoy son sumamente claros. Y Cristo nos está diciendo que no juzguéis para que no seáis juzgados. Da una razón muy clara, ¿no? La razón por la cual no debemos juzgar es para que no seamos juzgados. Pero hay otras cuestiones de fondo que vamos a ir viendo poco a poco. Y luego en el versículo 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medido. ¿Ok? Empezamos entonces acá con una privativa de parte del Mesías. Hay una privativa. Dicha privativa debe ser entendida como un mandamiento, como un imperativo del Señor. Él está diciendo no juzguéis. Ese no juzguéis, esa privativa categórica de parte de nuestro Señor, es un mandamiento. Un mandamiento, así como cuando la ley dice que no mataremos, así como cuando la ley dice que no codiciaremos la mujer de nuestro prójimo, que no nos adoremos falsas imágenes, falsos dioses, etc. Esto también es un mandamiento. El no juzgar es un mandamiento. La palabra juzgar, que viene del griego krino, esa es la palabra en el griego, significa también distinguir o decidir mentalmente o judicialmente. Es hacer también una discriminación. Tiene que ver entonces con hacer una discriminación, una diferenciación entre un tipo de persona o un tipo de objeto de cara a otro tipo de persona o a otro tipo de objeto. También tiene que ver con ser un juez, con un juicio, con juzgar. Hay una pregunta clave que es necesario que nosotros hagamos en este punto, y por razones que son netamente bíblicas y que vamos a ir explorando de poco en poco.
¿Está Cristo diciendo que nosotros no debemos juzgar en ningún sentido? ¿O está Cristo más bien criticando un tipo de juicio que es el que no quiere Él que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que está realmente pasando acá? En verdad nosotros no tenemos que juzgar absolutamente nada, no podemos señalar absolutamente nada. Esta privativa cristológica nos está diciendo, nos está imposibilitando que podamos juzgar algo, o más bien Cristo está diciendo que hay un tipo de juicio que es el que debemos evitar. Bueno, para responder un poco a ello vamos a tener que ver algunos textos, porque tiene que ser la palabra siempre la que nos arroje luz sobre estos asuntos, porque nosotros no somos los que tenemos que ponernos a inventar. Tiene que ser la palabra que nos diga. Juan recoge en su Evangelio, en el capítulo 7, 24, unas palabras importantes del Mesías, donde él dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahora, parece que aquí hay una contradicción, ¿no? Porque aquí tenemos al Mesías diciendo justamente lo contrario a lo que hemos leído en nuestro pasaje de hoy. En nuestro pasaje de hoy el Mesías está diciendo no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero luego Juan recoge otro discurso de nuestro Señor Jesucristo donde él dice no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Pareciera que hubiera una aparente contradicción, pero es que no hay ningún tipo de contradicción, porque aquí él está diciendo cuál es el tipo de juicio que es completamente legal hacer. Él está diciendo que lo que no debemos hacer es juzgar según las apariencias, sino que debemos juzgar con un justo juicio. En el libro de Santiago, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, también tenemos una perla muy importante para ir avanzando en este tema. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Qué es lo que está diciendo? Que esto es un caso de juicio injusto. Nuevamente, un caso de juicio injusto. Esto es lo que Santiago está diciendo. Tanto lo que recoge Juan del discurso mesiánico como lo que acabamos de ver de Santiago están en el mismo dial de la idea que Cristo está transmitiéndonos a nosotros acá. Las palabras que recoge Juan de Jesús y lo que Santiago escribe responden a nuestra pregunta inicial. Responden a nuestra pregunta inicial. A saber, para recordar cuál fue nuestra pregunta, ¿está Cristo diciendo que no debemos emitir ningún tipo de juicio, o Él está más bien recriminándonos que hagamos un cierto tipo de juicios, o que juguemos de una cierta forma o de una cierta manera? El tipo de juicio que condena el Mesías es aquel que no corresponde con el justo juicio. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica hasta este momento de este asunto? ¿Está diciendo Cristo que entonces no debemos juzgar en ninguna manera? No. Lo que Cristo está diciendo es que no debemos juzgar de forma injusta, sino que debemos juzgar con justo juicio. No basado en apariencias, no basado en lo que me dicen, en lo que me cuentan, porque usted sabe que uno tiene, hermano, una tendencia por siempre prestar el oído a los comentarios maliciosos, a los brollos, a los chismes y a todo este tipo de cosas que la gente hace. Yo siempre les he dicho a ustedes que tengan mucho cuidado de estar señalando a personas basado en comentarios de terceros. Usted no puede creerse todo lo que la gente le dice, porque hay gente que es maliciosa por naturaleza en este aspecto de estar malponiendo a los demás de la manera más injusta y más despectiva que nosotros podamos pensar. A veces es una persona que le tiene envidia o que odia a aquella otra a quien vive atacando constantemente, y comienza a generar todo tipo de comentarios falsos sobre esa persona y comienza a hacérselo creer a un montón de gente. ¿Y cuál es la vacuna contra esto? Usted no puede afirmar absolutamente nada simplemente porque viene de terceros. A usted tiene que constarle las cosas.
usted tiene que constarle, no, que tal persona dijo, me dijo tal persona que tal persona dijo. ¿Cómo le consta a usted? ¿Cómo puede usted saber si esa persona en verdad dijo eso y no es una distorsión maliciosa de la persona que le está haciendo el comentario? Entonces debemos tener sumo cuidado cuando nosotros vamos a emitir un juicio, porque no sabemos, hermanos, la gente es fanática del chisme. A la gente le encanta el chisme. Y ojo, los evangélicos no son la excepción. Los evangélicos no somos la excepción. Vaya que yo he visto en este caminar y en este transitar a cantidades de personas haciendo y diciendo tantas cosas, a veces de los propios hermanos, que a uno no le queda otra que ponerse las manos en la cabeza, ¿no? Porque hay cosas que uno sí puede juzgar justamente. Hay cosas que son evidentes en ciertos hermanos, cuestiones sobre conductas que no son para nada cristianas y que son réprobas delante del Todopoderoso, sobre las cuales nosotros podemos emitir juicios objetivos. Pero hay otros momentos donde simplemente nos dejamos llevar por comentarios o porque sencillamente se la tengo montada al hermano, porque me cae mal, porque no me hace gracia, o como decimos nosotros acá, porque es mala sangre, o otro dicho que se utiliza mucho acá popular es porque tiene sangre chinche, no sé. Pero esas son ideas que a veces nos creamos nosotros porque a lo mejor no hemos tenido ni siquiera el primer contacto con esa persona. Muchas veces nos caen mal personas simplemente porque le vemos la cara y me cae mal por verle la cara que tiene. Pero no hemos tenido a veces ni siquiera un contacto inicial con esa persona como para saber más o menos si la cara que veo que tiene, que me cae mal, se corresponde en realidad con su actitud o es simplemente pura carátula. Porque solemos juzgar mucho siempre al libro por su carátula, ¿verdad? Solemos juzgar mucho al libro, nos encanta juzgar a los libros por sus carátulas, por lo que muestra, por la imagen que muestra, que puede o no puede parecernos bonita, a lo mejor no tiene los colores que a mí me gustan y por eso ese libro no sirve para nada, a lo mejor el título no me llama la atención y ese libro tampoco puede servir para nada por el título que tiene y resulta que ni siquiera me he leído la introducción. Bueno, exactamente lo mismo hacemos con las personas. Hay personas a las que le agarramos el numerito y no hemos tenido ni siquiera un contacto inicial con esas personas. Y ha sucedido, hermano, ha sucedido que personas que se han dedicado de la manera más pecaminosa, más réproba que podamos imaginarnos, se han dado a la labor y a la campaña de estar levantando todo tipo de comentarios malsanos, despotricando de los demás, cuando de repente conocen a la persona que tanto han odiado porque solamente le ven la cara y logran cruzar algunas palabras con ella, se comienzan a dar cuenta que estaban muy lejos de la realidad y se habían dado cuenta y comienzan a darse cuenta pues que lo que habían estado haciendo todo el tiempo de hablar mal sobre esa persona, bueno, lamentablemente había sido un grave error. Por eso que debemos evitar a toda costa que tengamos nosotros este tipo de problemas y de situaciones. Entonces el tipo de juicio que Cristo está condenando es ese juicio injusto. No está diciendo que no debemos ser jueces. Lo que sí está diciendo es que no debemos juzgar con injusto juicio, sino con un justo juicio. Para que podamos entender cuál es ese justo juicio, además de las dos imágenes que acabamos de ver, una en el libro de Juan y otra en el libro de Santiago, quiero que veamos un tercer texto que es muy revelador también. Y ahora tenemos acá a Pablo diciéndonos en el libro de Romanos capítulo 2 del versículo 1 en adelante lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Mire lo que dice Pablo: quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Y aquí viene la respuesta. Aquí viene la respuesta de cuál es el juicio injusto. Miren lo que dice Pablo, aquí de una manera mucho más clara lo podemos ver. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ahí está la clave. Ahí está la clave para entender cuál es el juicio injusto. El juicio injusto, está diciendo Pablo aquí, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces yo estoy juzgando al del frente porque es un mujeriego y resulta que yo también soy un mujeriego, por ponerles un ejemplo. Estoy juzgando al vecino del otro lado porque es un ladrón y resulta que yo también soy un ladrón. ¿Qué autoridad moral tengo yo para emitir algún tipo de juicio de valores sobre una cuestión en lo cual yo también soy hallado culpable?
¿Qué juicio de valores tengo yo para nada? Nada. Yo no tengo derecho a decir en lo absoluto algo al respecto. No tengo el mayor derecho para hacerlo. Pero sin embargo, estas son situaciones que suelen ocurrir, ¿no?, con regularidad. Y son cosas que pasan de una manera bastante común, ¿no? Lo hacemos así. Juzgamos de la manera más indiscriminada sin tener la menor idea a veces de lo que estamos juzgando y a quién estamos juzgando. Y en el versículo dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El Señor, esto es lo que está diciendo aquí Pablo, es el Señor sí juzga, no basado en apariencias, ni juzga a aquellos que hacen una cosa cuando Él también la hace peor, sino que Él juzga según verdad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que Él juzga de manera justa, conforme a lo que es objetivamente cierto y no a lo que yo me imagino, no a la película que de repente yo me creo en la cabeza o a la novela que me imagino porque simplemente le tengo agarrado el numerito a tal persona y lo que quiero es hacerle la vida imposible. Y a como de lugar voy a despotricar de él para crear una imagen falsa sobre esa persona, porque así como yo lo odio, quiero que otros también lo terminen odiando. ¿Y qué dice en el versículo 3? Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pregunta de manera retórica Pablo terminando. Tú que juzgas a los demás en lo mismo que tú haces, ¿crees que te vas a escapar del juicio de Dios? ¿Crees que te vas a escapar? ¿Crees que a Dios se le está pasando eso? ¿Crees que a lo mejor cuando estás diciendo lo que estás diciendo, Dios no se está dando cuenta porque a lo mejor lo hiciste o esperaste que llegara la hora en que Dios se quedara dormido, que Dios entrara en su siesta del día, para que entonces lo que tú hicieras en el momento, Dios no lo pudiera registrar en su libro, puesto que estaba dormido, estaba en su hora de descanso y no se dio cuenta de lo que hice o de lo que dije? Incluso a veces podemos no decirlo, solo pensarlo. Acuérdense que Dios puede ver nuestros pensamientos y Dios puede ver lo que se oculta en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro corazón. No hay nada que se le escape. A donde quiera que nos metamos, sea que nos escondamos debajo de una piedra, allí el Señor sabe que estamos. No sé si se acuerda de la inmensa necedad de Jonás cuando, habiendo sido enviado a Nínive, decide irse a otro lugar, a una posición, a una latitud completamente contra la dirección a la que Dios le había mandado a ir, creyendo que él así podría escaparse de que Dios viera lo que iba a hacer y de que Dios ya de alguna manera perdiera su rastro y no pudiera entonces seguirle encomendando la misión que tenía que llevar a Nínive. A veces somos así de necios, como Jonás. A veces somos especie de Jonases que creemos que porque cambiamos nuestra latitud, de repente nuestras coordenadas y no vamos en dirección hacia lo que Dios nos ha llamado, creemos que al cambiar la latitud a miles de kilómetros más allá del llamado que Dios nos ha hecho, nos vamos a escapar de la presencia de Dios. Eso es un serio problema. Entonces está claro cuál es entonces el juicio injusto. El juicio injusto es aquel que se emite cuando tú estás bajo la misma condición de aquello que estás criticando. Eso en primera instancia, por decir una cuestión, ¿no? Pero no queda allí solamente el asunto de la injusticia que podemos nosotros emitir a través de nuestros juicios, a través de nuestros señalamientos. Porque nosotros también podemos estar haciendo un juicio injusto, a lo mejor no somos culpables de lo que estamos criticando, pero de repente lo que estamos criticando en alguien es falso. Y lo estamos criticando simplemente porque nos estamos dejando calentar la oreja por comentarios de terceros, cuando no nos consta lo que realmente está pasando con esa persona o con ese hermano. No nos consta. Simplemente porque nos gusta que nos calienten la oreja, nos encanta comenzar a escuchar comentarios malsanos de las demás personas y nosotros reproducir esa información. Nos convertimos como una especie de antenas repetidoras, ¿no? Que vamos repitiendo la información una y otra vez hasta que hacemos que toda una gran masa comience a crearse una imagen falsa sobre una persona simplemente porque operas bajo los efectos de la malicia. Y esto es sumamente peligroso porque termina Pablo preguntando retóricamente, ¿acaso piensas tú que haces tal cosa que te escaparás del juicio de Dios? ¿Pensamos nosotros que nos podemos escapar del juicio de Dios? Jonás pensó que se podía escapar de su responsabilidad al no ir a Tarsis y desviarse más de 2000 millas en la posición contraria de Nínive, no de Tarsis, de Nínive. Él tenía que ir a Nínive. Él pensaba que se le escapaba de Dios. La idea de Pablo sobre el juzgar es exactamente la misma de Cristo. Es la misma idea. Tanto Cristo como Pablo
condenan la misma cosa, el juicio injusto. Eso es lo que Cristo y Pablo están condenando. Estamos en el mismo dial. De hecho, lo que podemos ver luego en el versículo 2, cuando dice, porque con el juicio que juzguemos seremos juzgados y con la medida que medimos seremos medidos, es un endiadis, porque está diciendo exactamente lo mismo, pero en endiadis, que transmite justamente la misma idea, contiene el juicio sobre los que juzgan de manera hipócrita. De manera hipócrita, porque así de la manera que juzgas tú serás juzgado y con la misma vara con la que mides serás medido. Entonces lo que tenemos acá es simplemente en operación la ley de la siembra y la cosecha. Si yo siembro cosas malignas, no puedo cosechar cosas benignas. Si yo siembro iniquidad, no puedo cosechar equidad. Si yo siembro malas intenciones, comentarios malsanos, si ando todo el tiempo con el chisme, no pretenda yo recibir algo contrario a eso. Si yo soy de los que ando todo el tiempo con el dedo señalador y creyéndome ser el juez del universo y pensando que todo el mundo está mal y yo soy el que está bien, no crea usted que se va a escapar. Y no crea yo que me voy a escapar del justo juicio del Señor. Porque Él sí es justo en el juicio que hace. Él sí es completamente justo. Nosotros nos cuesta la justicia. Por naturaleza nos cuesta la justicia. Esto entonces no solo serán juzgados de la misma forma por los demás, sino que serán sometidos al juicio de Dios. Entonces, las personas que juzgan de esta manera tan maliciosa recibirán también el mismo juicio del resto de las personas, porque esto simplemente es en operación la ley de la siembra y la cosecha. Pero no solamente eso, sino que además también serán enjuiciados por Dios. Entonces creo que no nos conviene en ningún sentido, ¿no? Porque encima de que también crearán una imagen falsa de nosotros y despotricarán todo tipo de cosas sobre nosotros, puesto que hacemos lo mismo. Además de eso tendremos la paga también del Señor, que es mucho peor que lo que la gente puede decir allá afuera acerca de nosotros, sea de forma justa o sea de forma injusta. Esto va a pasar. Una de las razones que podemos ver por las que estas cosas deben evitarse, hermano, una de las implicaciones serias que podemos ver sobre este asunto, lo vamos a ver a través de este texto que les voy a leer a continuación. Hermanos míos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Nuevamente, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otros cuando nuestro juicio es injusto? ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros juzgamos de forma injusta? Nos estamos convirtiendo en jueces de la propia ley. ¿Quiénes somos nosotros para ser jueces de la propia ley? ¿Quiénes somos nosotros para hacer este tipo de cosas? El que murmura a los hermanos y juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Mire la conclusión clara a la que se llega acá. Si somos personas que juzgamos la ley, lógicamente lo que menos podemos ser somos hacedores de la ley. No podemos ser hacedores de la ley, sino jueces de la ley. Jueces de la ley. Eso es un problema bastante serio. La ley es perfecta. La ley es santa, la ley es pura. Y si nosotros nos convertimos en jueces de la ley, imagínense ustedes, estamos diciendo que nosotros somos más santos, puros y cristalinos que la propia ley. Es decir, que nosotros tenemos mejores ideas sobre lo que debe ser la moral y la ética que el propio Dios, puesto que estamos siendo jueces de la ley. Eso es lo que estamos diciendo, para que entendamos lo serio que es este asunto. Ante todo esto surge una importante pregunta. Hay una importante pregunta que debemos hacernos. ¿En qué y cómo se debe juzgar y cuál es el justo juicio? Puesto que ya hemos visto que hay una privativa clara de parte de Cristo de que no debemos juzgar en ningún sentido cuando lo que vamos a emitir como juicio es algo completamente fuera del orden de la realidad, que es algo que se escapa a la realidad y que simplemente está basado en presunciones y en malicias de parte nuestra. Eso está claro que no debemos hacerlos, porque es lo que categóricamente Cristo está privando que hagamos. Nos está privando que hagamos eso de manera imperativa. Él nos está llamando, nos está dando el mandamiento de que no debemos juzgar. Entonces, ¿qué es lo que sí debemos hacer?
ya que el juicio injusto es juzgar según las apariencias y juzgar a las personas en aquellas cosas que nosotros mismos también hacemos. Juzgar a las personas basados en comentarios de terceros que no nos constan. Juzgar a las personas no basado en el juicio de la palabra, sino en mis propios juicios humanos. Ya que ese es el juicio que debemos evitar a toda costa, que es el que Cristo está diciendo que no debemos practicar. ¿Cuál es entonces el juicio sano que sí debemos practicar? ¿Cuáles son las cosas que sí debemos hacer? ¿Cómo es la manera correcta de juzgar? ¿O cuál es la manera correcta de juzgar? Vamos a ver 6 aspectos en los que la iglesia tiene total autoridad y llamado de parte de la propia Sagradas Escrituras, porque no es que simplemente tengamos autoridad en estos asuntos porque nosotros creemos que la tenemos o porque hemos llegado a esa conclusión de manera simplemente humana. No, es que la palabra da información clara sobre el respecto. Vamos a ver, por ejemplo, algunas de estas áreas. Por ejemplo, una de las cosas donde nosotros tenemos que juzgar y tenemos que emitir juicio es en las disputas entre hermanos. Cuando hay disputas entre hermanos, tiene que levantarse alguien que juzgue y que lleve la reconciliación de esos hermanos. Y fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos a Pablo desarrollando algo sumamente interesante sobre eso. En 1 Corintios 6, del versículo 1 en adelante, dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Miren lo que está diciendo. No delante de los santos, sino ante los injustos, ante el publicano, ante el gentil. ¿O no sabes que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Lo que Pablo está diciendo es muy claro, ¿no? Es muy claro. Hay un problema entre hermanos. Y lógicamente el hermano o los hermanos que entran en un litigio y no están ninguno de los dos sometiéndose a la voluntad sagrada del Todopoderoso, y cada uno quiere defenderse a su manera y no de la manera justa como debe defenderse, debe haber entre ellos alguien que emita un juicio y un veredicto sobre ese asunto. Y ese alguien no puede ser una persona del mundo, porque las personas del mundo no tienen conciencia de la ley de Dios. Cuando digo que no tienen conciencia de la ley de Dios, no es que nunca hayan escuchado sobre algún mandamiento, no es que nunca hayan escuchado algo de la Biblia, no es que nunca hayan leído una página de la Biblia. Me refiero a que no son personas que vivan la palabra de Dios. No son personas que tienen un llamado a vivir la palabra de Dios. No son personas que tienen un hondo sentido y comprensión de las Sagradas Escrituras, por lo que no pueden emitir juicios basados en ella. Entonces, ¿osa alguno de ustedes, cuando se encuentra en estos litigios, en alguno de estos problemas, buscar a un juez del mundo para que trate su caso? Vergüenza debería darles si no pueden ni siquiera juzgar las cosas pequeñas. Eso es lo que les está diciendo Pablo, en otras palabras. Vergüenza, pena ajena es lo que debería darles esto. Y luego en el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Esto es fuerte y esto es algo bastante esotérico, ¿no? Bastante esotérico esto del tema de que nosotros juzgaremos ángeles. No me voy a entrar en detalles. ¿Cuánto más las cosas de la vida?, dice Pablo. Si vamos a juzgar a propios ángeles, ¿cuánto más las cosas de la vida? Pablo, fíjense que está diciendo claramente. Pablo está claro en el asunto de que nosotros tenemos que emitir juicios sobre los diferentes aspectos de la vida. De hecho, estamos llamados a ser los principales. Escúchenme bien lo que voy a decir, y no quiero que se les vaya a olvidar. Estamos llamados a ser los principales críticos del mundo en el que vivimos. Si hay alguien que tiene y debe tener mayor derecho a la crítica de todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor, de lo que ocurre en nuestro mundo actual, de lo que ocurre en nuestra sociedad moderna, esos somos precisamente nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conciencia de una ley moral cuyo formato es objetivo y absoluto, puesto que viene del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Nosotros no juzgamos ni emitimos ningún tipo de sentencia o veredicto basado en nuestros gustos o disgustos, en nuestros sabores o colores, sino que estamos llamados
a emitir juicios basados en la justa voluntad de Dios manifiesta en el sagrado texto. A eso es que estamos llamados nosotros. No sabéis entonces que jugaremos a los ángeles. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Sigue Pablo haciendo preguntas retóricas. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Creo que la referencia paulina es más que clara, ¿no? Está diciendo Pablo acá, en todo esto que acabamos de leer, que sí debe haber jueces dentro de la iglesia. Jueces en el sentido de buscar siempre, a través de lo que el Sagrado Texto nos enseña, la reconciliación entre los hermanos, a juzgar de forma justa. Eso es lo que Pablo acá nos está diciendo. Está claro, ¿no? Ahora, hay un segundo aspecto donde nosotros también estamos llamados a emitir un juicio. La iglesia debe juzgar el pecado de los miembros. Miren lo que tiene que decir Mateo al respecto en el capítulo 18, el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Miren qué serio es esto, hermanos. Dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Usted sabe que lo que Pablo está planteando acá es una cosa bien seria, ¿no? Usted sabe lo que significa que llegue un hermano determinado dentro de la iglesia que dice ser cristiano al punto de practicar un pecado que luego de varios llamados de atención, de varias reprensiones y de varias conversaciones con él, se tenga que llegar al punto de que públicamente, imagínense que yo agarre y hable de alguno de ustedes aquí ahorita mismo en público y diga, hermana tal o hermano tal o fulanito tal, Pedrito que está sentado aquí en la primera fila, mira, te tienes que ir de la iglesia porque ya no soportamos más tu pecado, y luego de varias reprensiones, de varios llamados de atención, has hecho caso omiso a lo que se te ha dicho, por tanto declaramos que eres un gentil y una persona que no corresponde con el cuerpo de Cristo y debes irte de este lugar. Quedan excomulgados de la fe. La palabra nos da autoridad para hacer esas cosas. Y qué difícil es hacer esto en el contexto de un mundo donde el evangelio se ha diluido de tal forma grotesca que incluso nos cuesta a nosotros los pastores muchas veces hacer un simple llamado de atención a las personas, porque a veces no sabemos, a veces no, yo no le voy a llamar la atención a esta hermanita ni a este hermanito porque no sea que se moleste y se me vaya de la iglesia, o no sea que pase esto o pase lo otro. Somos cobardes a veces en este aspecto, porque la palabra, el sentido de todo esto que está diciendo Pablo acá es mantener pura a la novia. Lo que Pablo está recomendando acá es un consejo para mantener la pureza de la novia. Porque acuérdense que una manzana podrida en un saco de manzanas buenas pudre el resto de las manzanas. O como dice también el Nuevo Testamento, una mosca en el perfume del perfumador corrompe la esencia del perfume. Una mosca, una pequeña mosca, puede hacer que se diluya toda la sustancia química que emite la fragancia de ese perfume. Puede podrirse el perfume. Entonces lo que Pablo está tratando de evitar acá, cuando da este consejo tan serio y severo, porque es un consejo bastante severo, hermano. Mire, yo creo que lo he comentado ya en otras ocasiones. En la iglesia donde anteriormente yo trabajaba en comunión con un pastor amigo, tuvimos que hacer esto. Tuvimos que hacer esto con varias personas, con dos, creo que en 2 ocasiones se hizo. En uno de esos casos fue con una muchacha que estaba, haciéndole ojitos y calentándole la oreja a varias personas allí dentro de la congregación de la manera más irrespetuosa, hasta el propio pastor y mi persona también fue objeto de esos ataques de esa muchacha.
y luego comenzaba, para colmo, por si eso no bastaba hacerlo, cuando no se le prestaba atención, y como no se le prestó atención y se le hizo varios llamados de atención, se dedicó luego a comenzar a emitir juicios falsos sobre las personas. Y por ejemplo, yo recuerdo que yo fui una de las personas implicadas y de mí dijo que yo y que la estaba acosando sexualmente. Y esta muchacha, luego más adelante, porque usted sabe que entre cielo y tierra, como dice el dicho, no hay nada oculto, ¿verdad? Esta muchacha tenía un montón de doctrinas locas en la cabeza, para empezar. Segundo, su manera de conducirse no era en lo absoluto cristiana, porque no era una persona realmente cristiana. Fue una oveja, fue un lobo vestido de oveja que se introdujo en el redil del Señor con el fin de hacer caer a varios hermanos dentro de la iglesia. Y de hecho logró que varias personas cayeran. Y nosotros tuvimos que llegar al punto, luego de varias reprensiones y de ella no acatar las reprensiones y seguir haciendo el desastre que estaba haciendo, de tener que decirlo públicamente en la iglesia y excomulgarla de la iglesia. Tuvimos que hacerlo por razón de mantener la pureza de la novia, de la iglesia. Por amor a las personas que están allí, teníamos que excomulgar a esta persona. Y esto es algo que hoy cada día es menos común ver dentro de las congregaciones. Ni se diga ya si aquel que está cometiendo los desastres es alguien que aporta financieramente de manera gruesa al ministerio. No me conviene que siga, no importa, tranquilo. De hecho, pastores que ni siquiera se atreven a hablar de pecado en el púlpito para no incomodar a los millonarios que le están enriqueciendo sus bolsillos. No se atreven a hablar del pecado, a señalar las cosas que hay que señalar, de las que él sabe que son practicantes muchos de los miembros que están dentro de la iglesia, sencillamente porque tienen bozal de arepa. Tienen bozal de arepa. No puedo, no me conviene reprender ni exhortar al hermano tal, porque resulta que él es el que aporta el 80% de las finanzas que entran en el ministerio, y gracias a él se sostiene todo lo que se sostiene, y gracias a él, por supuesto, yo puedo vivir una vida holgada financieramente. No me conviene entonces decirle algo. Bueno, son pastores que tienen bozal de arepa, si es que a esas personas se les puede llamar pastor, ¿no? Porque no están cumpliendo con las labores ministeriales, porque Pablo está diciendo acá que a este tipo de personas hay que reprenderlas. Primero en privado. No hizo caso, llamas a 2 o 3 testigos. No hizo caso, se le dice a la iglesia, se excomulga y se declara gentil. Esto es casi inexistente en la iglesia de hoy, porque hay muchos intereses de por medio. Demasiados intereses. Y los intereses son básicamente económicos, hermanos. Esto es lamentable, pero es la realidad. Es la realidad. En otro aspecto donde Pablo nos manda, donde el Señor nos manda a que debemos juzgar, la palabra nos capacita y nos da el derecho de emitir juicio, es juzgar la palabra y la enseñanza, la doctrina que enseña el pastor o el maestro o el líder o el que sea que tenga la responsabilidad de llevar al rebaño pasto. Nosotros tenemos la autoridad. Miren lo que dice 1 Corintios 14, 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Claro que ustedes tienen que juzgar las palabras que salen de mi boca. Ustedes tienen que confirmar que lo que yo les estoy enseñando acá sea realmente bíblico. Porque eso hacían los hermanos de Berea. Y revisaban las escrituras todos los días para comprobar si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Ustedes no pueden comerse de buenas a primeras cualquier cosa que uno diga desde el púlpito, por bonito que lo diga, por inteligente o sofisticado que pueda escucharse el discurso. Usted tiene el imperativo ético como cristiano de revisar las Sagradas Escrituras para saber si lo que yo estoy diciendo se corresponde con el Santo Mandamiento. Si lo que yo estoy enseñando acá no se corresponde con el Santo Mandamiento, usted tiene todo el derecho del mundo de acercarse y llamarme la atención. Porque esto no es algo que solamente hacen los pastores de cara al rebaño. Esto es algo que también
en lo que también deben ser objeto de juicio los propios pastores, porque Pablo lo está diciendo aquí claro a los corintios. Otra de las áreas donde nosotros debemos juzgar con justo juicio, y está plenamente autorizado por las Sagradas Escrituras, los cristianos que deben discernir entre los no cristianos. Tenemos un llamado a discernir entre los que no son cristianos. Tenemos un llamado a discernir entre el trigo y la cizaña, a diferenciar el trigo de la cizaña, porque dentro de la iglesia hay cizaña. Siempre hay cizaña. Para eso tenemos aquí un texto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y el versículo 15 termina diciendo, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, lo que claramente la Escritura nos está diciendo acá es que debemos hacer una discriminación clara entre lo que es y lo que no es, entre lo que es cristiano y lo que no es cristiano. Y eso es muy fácil de ver, hermano, porque a los actores son fáciles de descubrir. Son fáciles, algunos costará un poquito más y dependerá también un poco de la destreza y del nivel de comunión que la persona que intenta descubrir al falso tenga con Dios, ¿no? Porque si yo soy una persona que luego tengo un empobrecimiento espiritual al punto que estoy casi desnutrido en el espíritu, va a ser difícil que yo pueda lograr discernir entre lo que es un hermano y lo que no es realmente un hermano. Pero las personas que están fornidas espiritualmente no les cuesta mucho ver estas cosas, porque la palabra dice una sentencia muy clara al respecto para poder determinarlo. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Porque un árbol bueno no da frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Entonces es fácil determinar cuándo alguien realmente no es del Señor. Una quinta área donde debemos emitir juicios justos es en el tema de los miembros de la iglesia que han de juzgar qué personas cumplen o no con los requisitos para un obispado o un diaconado. La iglesia debe juzgar sobre ese asunto. Acuérdense lo que dice, por ejemplo, Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Él da las recomendaciones de cuáles deben ser los requisitos sine qua non que debe cumplir alguien que desee obispado. Y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Que cuán culpables somos la generación evangélica de hoy de esta parte, ¿no? No codicioso de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, no avaros, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es sencillo, ¿no? Muy claro, ¿no? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Otra parte donde somos sumamente culpables los pastores de hoy. Hoy vemos un hermanito que tiene un cierto carisma y ya por el carisma que tiene, por lo bien que cae, por lo bien que sabe de repente conectar con las personas, es suficiente para agarrar entonces, llamarlo al público y decir que es un pastor. Que parece ser que lo único que hace falta hoy para poder ejercer la labor del púlpito es tener carisma. Hay muchos que simplemente lo basan en eso, en el carisma. Les importa un bledo todo lo que Pablo acaba de desarrollar acá en las recomendaciones que le está dando a Timoteo, su discípulo amado. No importa si no es marido de una sola mujer, si tiene 20 mujeres, no importa si no gobierna bien su casa y tiene un desastre en su casa, no importa si el tipo es un borracho, pero tiene carisma, chico, el tipo sabe llegar, el tipo sabe tocar el corazón. Vamos a ponerlo que algo Dios puede hacer con esa persona. Graso error. Graso error. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces la iglesia tiene que estar pendiente de estos detalles. Cuando, por ejemplo, imagínense que yo llame a alguien ahorita acá al púlpito y diga, esta persona está perfilada para un posible puesto de, no sé, de copastor, por poner un ejemplo. Él va a ser mi mano derecha de aquí en adelante. La iglesia tiene derecho en lo que ha visto de esa persona a emitir sus opiniones.
Porque de repente, y es lo más probable, que la congregación sepa más sobre esa persona que el propio pastor, porque la congregación es la que está cerca de esa persona. Es la que de repente comparte con esa persona, de repente varios de los hermanitos tienen un grupito y salen todos los fines de semana y pueden ver cuál es el comportamiento de esa persona. El pastor no puede estar enterado de todas esas cosas. Entonces, en ese caso, la iglesia tiene la responsabilidad entonces de acercarse y decir, mire hermano, vamos a tener que reconsiderar ese posible perfilamiento a llamado de ministerio de la persona que llamó al púlpito, porque mire, no es por hablar mal, pero hay varios testigos acá y se acerca un grupo de personas, a esta persona le hemos visto hacer esto, aquello, lo otro, dice malas palabras, cuando sale de la iglesia se comporta como un mundano y lo que está es pintando una cara que no tiene, etc. Esas cosas tiene el deber y la responsabilidad de la iglesia de decirlas. ¿Estamos haciendo mal con eso? No, estamos hablando objetivamente de la realidad. Pero ojo con esto que acabo de decir, entre comillas, en negritas y subrayado. Estamos hablando objetivamente de la realidad. Nos consta, lo hemos visto, hay más de 3, de 4 testigos oculares que lo han podido ver. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Otra área que también debemos nosotros identificar para emitir juicio es que debemos discernir entre las personas que son ociosas, de poco ánimo y débiles. Y aquí voy a hacer yo un llamado fuerte ahorita, pero vamos primero a leer el texto. Miren lo que escribe Pablo al respecto en su primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Está viendo lo que dice, no? El Señor nos está llamando a reprender, el Señor nos está llamando a exhortar a las personas ociosas, de poco ánimo y débiles. Eso está diciendo la Biblia. Eso es lo que está diciendo Pablo a la carta de los tesalonicenses. A los tesalonicenses Pablo les está recomendando eso. Había serios problemas en esa iglesia, por eso Pablo está haciendo la recomendación de gente ociosa, de gente de poco ánimo, de gente débil, de gente que había que cargar todo el tiempo con ella como un saco de 200,000 kilos de peso y que ni avanzaba él ni dejaba avanzar a los demás porque todo el tiempo tenían que estar llevando el peso de la persona. Entonces Pablo dice que debemos reprender a estas personas. Pablo está diciendo acá que debemos exhortar a estas personas, a los ociosos. Yo he venido desde hace rato diciéndoles a ustedes que debemos tener mucho cuidado, hermano, y prestar suma atención de aquellas cosas en las que estamos mayoritariamente invirtiendo nuestro tiempo, hermanos. Dios no está en contra de que usted tenga sus momentos de entretenimiento, Dios no está en contra de que usted tenga su momento de acostarse a ver una peliculita, acostarse a ver, no sé, cualquier cosa que a usted le guste, de jugar algún juego que a usted le guste, etc. Dios no está en contra de esas cosas, porque somos seres integrales, tenemos un cuerpo también, tenemos una mente, etc. No somos seres 100% espirituales. Hay cosas que Dios sí nos permite, pero hay que tener mucho cuidado en el tiempo que nosotros pasamos invirtiendo a estas cosas que no tienen retorno en ningún sentido y que no edifican para nada nuestra fe. Tampoco es que nos vamos a volver unos fanáticos religiosos y comenzarle a llamar pecado a todas las cosas y comenzar a satanizar cada cosa, y no voy para el cine porque eso es del diablo, no voy al parque a caminar porque eso es del diablo, no me baño en una piscina ni en una playa porque eso es del diablo, y comenzamos a satanizar todas las cosas que existen a nuestro alrededor. Tampoco es llegar a ese extremo, pero hay que ser lo suficientemente sabios e inteligentes para aprender a distinguir entre las cosas que se nos son permitidas y hasta qué punto se nos son permitidas. No solo que se nos sean permitidas, sino hasta qué punto se nos son permitidas. ¿Es correcto que un cristiano pase más tiempo viendo películas y series o haciendo cualquier tipo de tonterías que cumpliendo la misión del Evangelio? Eso no es correcto y eso es pecado. Eso es pecado. Y hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y a estas personas hay que reprenderlas. Hermano, yo les hago el llamado a ustedes, los exhorto en esta mañana, a que si usted sabe de personas que son de este ministerio, del que sea, que están en estas condiciones,
que están con el ánimo bajo, que están ociosas, que están invirtiendo más tiempo en otras cosas y no se están ni siquiera viniendo a congregar como debe ser y que no están haciendo lo que deben hacer, yo les hago un llamado a que usted se convierta en esta persona que Pablo está diciendo acá que debe ser. A exhortar a los ociosos, exhortar a las personas de poco ánimo o de doble ánimo, también me atrevería yo a decir, y por supuesto ayudar a los débiles. Esta última parte es sumamente importante, porque hay veces que las personas no es que tengan ocio, a veces su problema no es el ocio, a veces su problema de repente no es que tengan un ánimo muy bajo, sino que son personas sumamente débiles, que cualquier cosa les afecta, cualquier cosa los hace, ustedes saben, tirarse al piso, quedarse allí inertes, no querer hacer nada. Con esas personas hay que tener mucha conmiseración, mucha tolerancia, y dice Pablo acá, mucha paciencia. Hay que ser pacientes con ellos, ayudarlos, levantarlos, restaurarlos con espíritu de mansedumbre. No es agarrar y decirle, mire, llegar de buenas a primera en su casa y decirle en la cara que usted es un ocioso, usted es un doble ánimo, usted no tiene ánimo, usted es un débil. No, 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 usted no va a llegar a hacer esas cosas. Usted va a llegar a hacer lo que un hijo de Dios tiene que hacer. Yo voy a llegar a hacer lo que un hijo de Dios tiene que hacer, restaurar con espíritu de mansedumbre. Ayudar al que está caído, ayudar al que es débil en la fe, ayudar al que tiene doble ánimo, ayudar al que tiene poco ánimo, ayudar al que está en ocio, haciéndoles conscientes de la realidad, haciéndoles poner los pies sobre el piso, a que aterricen en la realidad. Tenemos que hacer eso, hermanos. Si no lo hacemos, no estamos haciendo absolutamente nada. En los últimos 3 versos, Pablo nos habla, o más bien el Señor Jesucristo nos habla acerca de la hipocresía del que juzga injustamente, cuando dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hay una lógica aplastante en el texto que plantea este caso ético, una lógica aplastante, ¿no?, que Cristo está presentando acá. Y además de eso está revelando parte de la naturaleza del ser humano, de esa naturaleza que hemos venido diciendo desde el principio, desde la propia introducción, que es muy tendente a este tipo de situaciones, ¿no?, a este tipo de condiciones. Nos encanta ser jueces y por regla general solemos ser jueces injustos. Siempre andamos criticando en los demás cosas en las cuales nosotros mismos tenemos problemas. Entonces queremos decirle y queremos darle un sermón del monte a todos los chismosos cuando yo soy un chismoso. Queremos estarle todo el tiempo practicando el sermón del monte al mentiroso cuando yo soy un mentiroso también. Y queremos estar todo el tiempo tratando de corregir errores en personas cuando los míos son 10 veces peores que los de él. Además de estar en la misma categoría, son 10 veces peores que los que él tiene. Tiene un grado de gravedad mucho peor. A estos son a los que el Señor llama aquí de manera clara hipócritas. Una persona que emite juicio sobre otra, que señala a otra en cuestiones donde él también es culpable, es un hipócrita, es lo que Cristo está diciendo. Es un falso, es un actor. Además es alguien que no tiene el mínimo de moral para hacerlo. Cristo lo abarca con un tono un tanto paródico, esto de que la paja en el ojo tuyo, la paja en el ojo del prójimo, pero no te echas de ver que tú tienes una viga, ¿no? De manera muy paródica e hiperbólica Cristo utiliza esta referencia, ¿no? Tú tienes una viga en el ojo y te estás fijando en la pajita de tu hermano. Esa es una actitud propia de los hipócritas. Esa es la actitud propia de todo aquel que se conduce en hipocresía. Estamos todo el tiempo queriendo corregir, porque parece ser que tenemos el complejo de creernos a veces como especie de dioses, ¿no? Donde todo el mundo está mal a mi alrededor, pero el único que está bien soy yo. Y eso es muy fácil de demostrar. Cuando usted ve una persona, un hermano en la fe, que todo el tiempo anda criticando al pastor este, al hermano aquel, al vecino este, al vecino otro, y todo el tiempo anda en esa campaña,
debe entender que esa es una persona que tiene un complejo serio. Además de los problemas que arrastra ese complejo, por lógica. Tiene un complejo serio. Y el complejo que esta persona tiene es que parece ser que se cree, si no Dios, una especie de semidios. Porque juzga a todo el mundo, porque señala a todo el mundo, además de la forma más injusta, puesto que esta persona que está juzgando a los demás también es culpable de los mismos errores que señalan aquellos. Este es el hipócrita, dice Cristo. Y este, por supuesto, tendrá su recompensa. Este tendrá su recompensa. Y lo que Cristo, fíjense que aquí, en la parte final, en el versículo 5, cuando dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo acá? Lo que Cristo está diciendo acá, aquí Cristo está diciendo que Él no está diciendo que no debamos juzgar. Podemos juzgar, pero siempre y cuando estemos bajo las condiciones para hacerlo. Aquí está claro en el mensaje. De manera implícita, esto es lo que Cristo está revelando acá. Lo leo de nuevo, hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo que está en tu hermano, de la viga que está en el ojo de tu hermano. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? Resuelve primero tu problema moral, resuelve los serios problemas que tienes de desobediencia hacia mí, y cuando te halles en una condición moral aceptable, entonces podrás criticar la paja que tiene en el ojo de tu hermano, pero no solamente criticarlo por criticarlo, porque Cristo va más allá. Cristo no dice que nosotros debemos ser simplemente jueces y decir, hermano, usted está mal porque está haciendo esto. No, no. El deber ético y moral del cristiano debe ir más allá que simplemente ejercer la crítica, la exhortación o el llamado. Y es que debemos ayudar al hermano a salir de la condición en la que se encuentra. Porque si solamente quedamos en el punto de la crítica, donde emitimos un juicio, sí, es real, es cierto que el hermano está en esa posición, y bueno, yo no estoy en ella y por eso puedo juzgar sobre eso. Pero si solo quedamos allí y no buscamos la exhortación, no buscamos la restauración y el levantamiento de ese hermano, no estamos haciendo absolutamente nada tampoco. Porque Cristo está diciendo acá, una vez que te encuentres en la condición espiritual y moral para poder ver la paja de tu hermano, entonces podrás sacar la paja de tu hermano. Entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Sacar la paja. Ya no estamos acá en el dial de la simple crítica. Estamos en el accionar en pro del beneficio del hermano para ayudarlo a levantarse. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, esto es lo que está planteando la actitud normal del hipócrita. Este tiende a ver a todos, tiende a ver en todos los defectos, ver todos los defectos en los demás, teniendo él mismo defectos que son incluso peores que estos, ¿no? Su gran hipocresía se trata de que quiere corregir a estas personas. Esa es la gran hipocresía de esta gente. Esta es la gran hipocresía de esta gente, lamentablemente. Como se dijo desde la propia introducción, juzgar es una actitud prácticamente natural en el hombre. Y como hemos podido constatar en nuestro estudio de hoy, no es el juzgar per se lo que está mal. No es el juzgar per se lo que está mal. Es no hacerlo bajo el formato de la justicia, del objetivo, de aquello que nos consta y que merece ser corregido en el contexto de que quien lo hace tiene autoridad moral, puesto que no es practicante de los mismos errores que pretende corregir. En vocabulario bíblico no tiene una viga en su ojo, por tanto puede ayudar al que tiene una paja en su ojo. Se fue directo en el asunto de aquello en lo que no solamente está bien juzgar, sino que, de hecho, es todo un deber ético del creyente, recordando antes que el cristiano que desee establecer un juicio debe hacerlo en el contexto de la justicia, esto es, la palabra de Dios. La palabra de Dios, todo lo cual tiene que estar bajo el formato de la imparcialidad y la objetividad. Se debe evitar a toda costa juzgar basados en presupuestos, en sesgos, en comentarios de terceros que no nos constan, sobre la base de meras apariencias.
lo que nos estaría haciendo caer en el error de abducir. Abducir. Sacar conclusiones sobre hechos en los que carecemos de la data suficiente para emitir un justo juicio. Juzguemos entonces donde quepa el buen juicio y evitemos emitir cualquier tipo de comentario sobre lo que no conocemos o simplemente sobre aquello donde adolecemos de la autoridad moral suficiente para emitir una crítica. Y quiero cerrar con unas palabras de Dieter Uchtdorf, que por cierto les va a sorprender que este es un ministro de los santos de los últimos días. Sin embargo, las piedras también hablan. Y miren lo que este señor dice. Las piedras hablan. Miren lo que el Señor dice. No me juzgues por pecar de manera distinta a la tuya. No me juzgues por pecar de manera distinta a la tuya. Lo que es claro allí es que todos, absolutamente todos, somos culpables de este pecado. Somos culpables de pecar y todos somos culpables del pecado de emitir juicios injustos. Ya sabemos cuál es entonces el deber ser al respecto. Damos gloria a Dios por su palabra.